nos vamos rápidamente con el tema principal del día de hoy y que, pues sí, tiene que ver con la cuestión laboral. Esto a propósito de que ayer se celebró el Día Internacional de los Trabajadores y que en ese marco el propio gobierno de la República pues aprovechó para firmar el propio decreto y enviarlo para publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el que se crea el Fondo de Pensiones, un fondo de pensiones que busca corregir las injusticias laborales heredadas de sexenios profundamente neoliberales como el de Ernesto Zedillo y el de Felipe Calderón. En ese sentido, pues la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar corrige los retrocesos e injusticias de las reformas que privatizaron las pensiones en 1997, en el sexenio de Ernesto Zedillo, y luego en 2007, que se profundizaron con el de Felipe Calderón. Esto lo aseguró, decíamos, el propio presidente de la República el día de ayer. Eh, Ello, decíamos, porque al jubilarse, ahora los trabajadores podrán recibir el 100% de su último sueldo y no el 30% o incluso menos como ocurría antes de esta reforma. En la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el titular del Poder Ejecutivo Federal firmó el decreto para crear dicho fondo como un mecanismo histórico de justicia laboral que garantizará a trabajadoras y trabajadores incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, el 100% del último salario al pensionarse. A este respecto, López Obrador indicó que es un día histórico, muy importante, para recordar las luchas de los trabajadores en el mundo por mejores condiciones laborales. Además, destacó que la democracia es el gobierno del pueblo. Por eso nos da mucho gusto que hoy estemos conmemorando el Día del Trabajo. La situación laboral en México, dijo López Obrador, está cambiando a favor de las y los trabajadores con medidas históricas, como el aumento al salario mínimo, lo que convierte al país en un ejemplo mundial de justicia social. El gobierno federal, agregó, garantiza a las y los trabajadores el derecho a la huelga, a la libre manifestación de ideas y a las movilizaciones. De manera textual, declaró, no se ha reprimido ningún movimiento, nunca ha habido una requisa, nunca se ha afectado el derecho que tienen los trabajadores a defender sus causas, a defender lo que consideran justo. Todo esto parece una obviedad, pero se olvida y hay que estar recordándolo. Cero represión, cero, insistió el presidente de la República. Incluso indicó que ya no es el tiempo en que desaparecían empresas públicas y despedían a miles de trabajadores, como pasó con los electricistas. Ya no es el tiempo en que se mutilaban los contratos colectivos para aumentar la edad de jubilación de los trabajadores. Ya no es el tiempo de los salarios que no alcanzaban ni para lo más indispensable. 36 años con salarios, no me gusta usar la palabra, dijo el presidente, pero salarios de hambre, de miseria. Pues sí, habría que señalar que, en efecto, sin ningún tipo de miramientos, se estuvo favoreciendo una política que buscaba la acumulación de riqueza, la generación de esta concentración de capital en muy pocas manos y pues se esquilmó al trabajador de manera muy, muy aguda, si de por sí bajo cualquier régimen de explotación, bajo cualquier régimen capitalista, hay una explotación de seres humanos por otros, pues resulta que durante el periodo neoliberal se fue acomodando todo para que esta explotación se extendiera a lo que pues también llaman los propios académicos una superexplotación, donde el propio salario ni siquiera alcanza para lo indispensable, para la propia reproducción digna de la vida de los obreros. En ese sentido, ha dicho el presidente de la República que no se debe olvidar que durante mucho tiempo no hubo ningún tipo de aumento real al salario. Ahora hay un acumulado de más del 100% en aumento real del propio salario, eso por un lado, y ha dicho también que ahora están garantizándose los derechos a huelga y no se despiden a los trabajadores por parte del gobierno federal como ocurrió
con la disolución del Sindicato Mexicano de Electricistas, que implicó la puesta en la calle de 40,000 personas y pues dejar sin sustento a 40,000 familias. Insistió en que, a diferencia de los retrocesos laborales de los sexenios pasados, a partir del día de ayer, 1 de mayo, entra en vigor la reforma por la que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, y aseguró que desde el próximo 1 de julio se pagará la primera pensión digna con el complemento solidario. Esto ya fue explicado por la propia Luisa María Alcalde Luján, y el presidente de la República pues detalló que el fondo no incluye cuotas de empresarios, sino que se compone de una aportación del gobierno federal. Y de hecho el presidente de la República preguntó: ¿verdad que valió la pena aguantar el que nos insultaran diciendo, pegando de gritos, de que nos íbamos a robar las afores? Valió la pena, ¿verdad? No fue en vano. Es que cuando se lucha por la transformación, tiene uno que estar preparado para pagar ciertas cuotas de humillación. No me quiero meter en lo místico, pero hay quien dijo que había que resistir. Pues sí, habría que señalar pues toda esta campaña que buscó que estos recursos que ahora se estarán trasladando desde las Afores a este fondo de pensiones se quedaran en las Afores, que las siguieran administrando estos grupos privados. Y pues muy sospechoso ya resultaba que de momento se preocuparan por los intereses de los jubilados, de los pensionados, si precisamente estos bancos, estas instituciones crediticias, pues vaya que han esquilmado los propios ahorros, cobrando grandes cuotas por el manejo de cuenta, generando pocos rendimientos, y resultaba que ahora se preocupaban por los derechos de los trabajadores y generaron una campaña de desinformación replicada por periodistas, por empresarios, etcétera, que decía que el gobierno federal se iba a quedar con las Afores. En ese sentido, pues señalar que para nada se trató en realidad de que esta bolsa ya no iba a ser administrada por estas empresas privadas, y en realidad iba ya a ser administrada por la Administración Pública Federal mediante un fideicomiso. ¿Y para qué? Para garantizar que aquellos que se estén jubilando puedan jubilarse con el 100% de su último sueldo. Habría que señalar, a eso se estuvo poniendo el PAN, a eso se estuvo poniendo el PRI y el PRD durante todos estos días, y decíamos con incluso campaña de mentiras. Pero bueno, pues con esto llegamos a la revisión de este tema principal que le estamos proponiendo el día de hoy.